Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Créditos Finales, un podcast en el que te comparto datos súper interesantes de tus películas, actrices, directoras, guionistas favoritas. Yo soy Montserrat Urueña, hola, una no experta en cine, pero sí experta en hablar un chingo e investigar datos interesantes de mis películas favoritas. Va el anuncio parroquial. Si te gustaría saber datos extra de los que no comento aquí o quieres estar al pendiente de los episodios nuevos, de avisos, encuestas, etc., te recomiendo que me sigas en Instagram, en donde me encuentras como @créditospodcast. Y oigan, después de una rachita de episodios medios densos, creo que ya era hora de hablar de una película perfecta para un dominguito relax y ver con toda la familia. Así que, como seguramente ya vieron en el título, esta semana analizaremos una de las mejores películas de animación, The Mitchells vs. The Machines. Miren, yo sé que a veces parece que vivo debajo de una piedra, porque además de que ya se sabe que no me gusta ver trailers de películas, a raíz de la pandemia me desconecté muchísimo de Twitter, que realmente esta era mi fuente principal de noticias, y a eso súmenle que igual, o sea, desde la pandemia, para mí cambió mucho la experiencia de ir al cine. Sinceramente ya no lo disfruto tanto como antes. Y bueno, comento todo esto porque hay varias películas que han salido desde el 2020 a la fecha, de las que probablemente no sabía de su existencia, pero que gracias a la recomendación de mis amigas, amigos, es que termino viéndolas. Y justo esto fue lo que me pasó con The Mitchells. La primera vez que escuché acerca de esta película fue gracias a una recomendación de mi amigo Arturo. Creo que él no me escucha, pero sus hermanas siempre son las primeras en escucharme. Así que saludos, chicas. Sepan que antes tenía un podcast con él y otros amigos, y él era el que siempre recomendaba películas familiares y así. Entonces, un día recomendó esta película y me acuerdo que la vi casi inmediatamente con mi hermano y los dos estábamos así de ¿qué pedo con esto? O sea, ¿qué estamos viendo? Y lo fascinante de esta película no es que te presenta una historia nueva, no, o sea, para nada. De hecho, desde los primeros 5 minutos ya sabes más o menos cómo va a terminar todo, sino que lo realmente interesante y asombroso de esta película es la manera en la que la historia está contada. Y eso sí es algo totalmente nuevo. Además es de esas películas animadas que yo siento que el target somos las personas adultas, para nada las infancias, porque tiene un chingo de referencias a la cultura pop que el público infantil ni en cuenta con ellas. Así que si quieren escuchar más detalles sobre The Mitchells vs. The Machines, les invito a seguir escuchando este episodio. The Mitchells vs. The Machines, o como se llamó en Latinoamérica, La familia Mitchell vs. las máquinas, es una película animada, de comedia, de ciencia ficción, estrenada en el 2021 y fue codirigida y coescrita por Mike Rianda y Jeff Rowe, quienes también fueron dos de las mentes que estuvieron detrás del guión de algunos episodios de Gravity Falls. ¡Excelente caricatura! Si no la han visto, neta, no sé qué están esperando, es buenísima. Es de esas caricaturas que si bien puede entretener a las infancias, también siento que está más dirigida al público adulto. Es, en verdad, es muy muy buena. Está disponible en Disney Plus, vayan a verla. Y a ver, volviendo a la película, de manera muy resumida, The Mitchells vs. The Machines trata de cómo su protagonista, o sea Katie, una adolescente aspirante a cineasta, y Rick, su padre, que cero aprueba la decisión de que estudie cine, enmiendan su distante relación mientras, en compañía de la madre, hermano, Pug y 2 robots, intentan salvar a la humanidad peleando contra todo tipo de máquinas. Todo tipo de máquinas. Poco después de terminar su participación en Gravity Falls, o sea, por allá del 2015, Sony buscó a Mike Rianda y le mostró interés en desarrollar una película basada en lo que fuese que se le ocurriera. Lo cual me parece súper wow, porque fue así de confiamos tanto en ti que queremos hacer una película de lo que tú quieras. Que por cierto, esta ha sido su única película, Total. Una vez que Mike presentó la idea y que Sony Pictures Animation adquiriera la película, se empezó a hacer ruido sobre ella, así de que creando una gran expectativa, porque en el 2018 Sony estrenó lo que muchas personas consideran como la mejor película de animación.
Y estoy hablando obviamente de Spider-Man Into the Spider-Verse. Otra película buenísima y con un estilo de animación muy cabrón. Bueno, un año después del estreno y boom de Spider-Man Into the Spider-Verse, se anuncia que The Mitchells vs. The Machines, que en ese entonces era conocida y anunciada como Connected, un nombre cero catchy si me lo preguntan, utilizaría un estilo de animación muy similar. Total, su estreno estaba previsto para el 2020, pero pues pasó el COVID y sus fechas de estreno se fueron moviendo y cuando por fin se estrenó duró así de que súper poquito en el cine. Lo cual siento que esto bajó muchísimo la popularidad que pudo haber tenido y además, híjole, la mayoría de las personas nos perdimos de la gran oportunidad de ver esta obra maestra en una pantalla gigante. Eso sí me duele un poco. Porque no sé si se acuerdan, pero muchas de las películas que se estrenaron durante este oscuro periodo estuvieron en el cine y así de que a los 2 días ya estaban en streaming. Y obviamente por razones estratégicas, Sony decide vender los derechos de distribución a Netflix y Netflix fue quien dijo, a la chingada con el nombre Connected, esto se va a llamar The Mitchells vs. The Machines, que cabe señalar, no fue que a alguien de Netflix se le haya ocurrido este nombre, sino que este era uno de los títulos propuestos por los directores, pero Sony fue quien decidió llamarla Connected. Les digo, qué bueno que Netflix respetó este nombre porque además a mí me encantaría seguir viendo más de los Mitchells y el título de Mitchells vs. da pie a que se haga una franquicia sin tener que utilizar un nombre genérico tipo Connected 2, Connected 3 y así. Bueno, obviamente este nombre cero catchy, o sea, Connected, engloba diferentes significados, siendo principalmente obvio el estar conectados vía online y también a las conexiones interpersonales que podemos llegar a tener. Se sabe que normalmente hablo más de la relación madre-hija en este podcast, sobre todo porque he encontrado películas que retratan esta relación de una manera muy realista, películas escritas y o dirigidas por mujeres claramente, y la única vez que les había hablado de la relación padre-hija fue con el episodio de Afterson, que aunque el final es tristísimo, la relación de Calum con Sophie es hermosa. Bueno, en The Mitchells vs. The Machines el tema principal es la relación padre-hija-adolescente y desde mi punto de vista también siento que supieron retratarlo de una forma muy apegada a la realidad. Y dato importante, la razón de por qué la relación entre Katie y Rick es muy realista se debe a que Mike se basó en la relación que él y su hermana tenían con su propio padre cuando ellos eran adolescentes. Katie y Rick son personas que se siguen queriendo mutuamente, que quieren lo mejor para la otra persona, pero que ya han perdido esta conexión porque pareciera que hablan diferentes idiomas y no saben cómo expresarle su amor al otro. Katie, como es normal a esa edad, se siente incomprendida por toda su familia, especialmente por su padre, siente que ya no encaja ahí y por eso está súper feliz de que por fin será a la universidad, a vivir lejos de casa y a estudiar una carrera que ama. Mientras que, por otra parte, Rick teme que su hija fracase en la vida porque él no ve como una profesión verdadera estudiar cine. Y de hecho el tipo ni siquiera muestra interés en los cortometrajes que Katie ya ha hecho y que son súper exitosos en YouTube. Y como toda película familiar, tiene sus momentos en los que a una se nos sale la lagrimita o se nos quiebra la voz. Situaciones que ya hemos visto en otras películas y que pueden ser 100% predecibles, por supuesto. Pero, repito, lo maravilloso de The Mitchells vs. The Machines no es el qué, sino el cómo. Como lo he venido mencionando, el estilo de animación de esta película es brutal y uno de los 1000 detalles que me encantó es que Katie, al querer convertirse en cineasta y como les dije, ya tiene experiencia haciendo cortometrajes y así, la escuincla tiene una creatividad súper cabrona. Total que cuando ella y su familia se ven en medio de este desastre / aventura, lo primero que piensa Katie es, debo grabar todo para hacer una película de esto. Entonces, The Mitchells vs. The Machines es como si fuera la película que hizo la propia Katie, y eso está muy cañón.
Un detalle más a destacar es esta crítica sutil pero a la vez agresiva que hacen contra lo adicta que se ha vuelto la civilización al internet, a estar siempre online, a esta necesidad de tener que mostrarles a tus seguidores que estás teniendo unas vacaciones preciosas, que tu familia es perfecta, a hacer un unboxing de este producto que ordenaste online. Y no podemos culpar a la tecnología de esto porque pues al final somos nosotros mismos los que tomamos la decisión de vivir una vida pensada para ser mostrada en redes sociales. Otra de las razones por la que esta película fue muy aplaudida es por la atinada representación a la comunidad LGBTQ+, porque evidentemente Katie forma parte de ella. La verdad es que, híjole, yo no noté nada de esto la primera vez que vi la película, fue hasta la segunda vez y fue con este diálogo ya hasta el final y les juro que tuve que regresarle 10 segundos a la película para checar si había escuchado bien. Y es que en esta parte de la película, o sea, les digo ya casi al final, Katie está hablando con su mamá y ella le pregunta si Jade y ella ya formalizaron, si la llevará a casa para Thanksgiving y Katie así de, mamá, no lo sé, apenas hemos salido un par de veces, espérate. Ya que me puse a leer artículos y así mencionan que esto es obvio desde el primer momento de la película, que les digo, yo no lo noté, porque en sus animaciones Katie usa frecuentemente la bandera del orgullo y además todo el tiempo trae un pin del orgullo. Igual desde un inicio se ven conversaciones con Jade y se nota que ahí hay como algo más que una amistad. Y además cuando Katie hace una presentación de sí misma dice, todo el tiempo me he sentido diferente. Les digo, yo la verdad no noté nada de esto, sino que fue hasta el último. Y digo, yo no pertenezco a la comunidad, obviamente no puedo hablar desde mi experiencia, pero sí leí varios artículos escritos por personas de la comunidad y justo estaban felices por esta representación. Y es que, a ver, cuando tenemos personajes heterosexuales, no necesitamos que se nos diga, a esta protagonista le gustan los hombres, Mira, fíjate. Y al menos desde mi punto de vista, Katie no necesita gritar, hey, me gustan las chicas, porque eso no cambia la trama para nada. Y otra cosa, todo esto de sus preferencias sexuales no es un tema para su madre o para su padre. O sea, a su padre lo que le preocupaba era que su hija se fuera a morir de hambre por dedicarse al cine. Su preocupación para nada era su sexualidad, lo cual le gustó mucho a la comunidad. Y es que claro, desde la concepción de este personaje, los directores, que son heterosexuales, consultaron a las personas del equipo de producción que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, para poder desarrollar esta parte de Katie, lo cual me parece otro gran acierto. Lamentablemente no fue como que la tuvieron muy fácil. Rianda y Rowe, o sea, los directores, tenían juntas con los ejecutivos de Sony para mostrar avances y así, y no sabían cómo decirles que Katie es un personaje queer. Entonces, lo que se les ocurrió fue pedirles a este grupo de producción que consultaron, o sea, a los que pertenecían a la comunidad, les pidieron que escribieran cartas explicando por qué era importante para ellas, que Katie fuera queer. Entre estas cartas destacaron una que fue escrita por la artista visual Lizzie Nichols, en la que habla de su experiencia propia, que fue terrible, o sea, es de las personas que tuvo que esconder su sexualidad y así, y ella escribe que no quiere seguir fomentando esto en las películas. Es una carta muy bonita, se las voy a compartir en Instagram, porque de hecho Michael Rianda la hizo pública, él la compartió en Twitter e hizo un hilo explicando lo importante que había sido la participación de Lizzie en todo este proceso. Neta, aplausos a esa mujer. Bueno, y aún así, con estas cartas y argumentos, los de Sony no estaban muy seguros de querer tener a una protagonista queer en una película apta para todas las edades. O sea, sí, la mayoría apoyaron la idea, pero hubo unos cuantos que estaban preocupados por la recepción que podrían tener. Evidentemente, al final lograron convencerlos. Y de hecho, poco tiempo después de que esta lucha por la sexualidad de Katie se volviera pública, el personal LGBTQ+ que labora en Pixar alegó que Disney había exigido cortes en sus películas de lo que consideraban momentos de afecto abiertamente gay. Y que nada importaba si los de Pixar protestaban por esto, porque al final Disney es quien manda y esas escenas terminan siendo eliminadas. Como se los comenté en el episodio 39 en el que analicé la película Moana, la construcción de la identidad comienza desde que somos infantes.
La familia, escuela, círculos sociales y medios de comunicación juegan un papel súper relevante en nuestro proceso de socialización. Y hablando específicamente del cine infantil, este ejerce una influencia grandísima en la vida de niñas y niños. Sí, hace que la imaginación y la creatividad se potencialicen, pero también nos ayuda a formar prejuicios, estereotipos, opiniones y posturas que dictan las acciones de las infancias. Las películas tienen el poder de cambiar, moldear, normalizar actitudes y para estas mentes infantiles, crédulas, que están en pleno proceso de formación, la impresión que estas historias dejan pueden ser súper duraderas. Citando las palabras de The Women of Cinema, no se puede negar que el cine es una proyección de la sociedad, pero a su vez crea imágenes sociales. Las infancias necesitan verse reflejadas en la pantalla para sentirse incluidas. Y para que esto suceda, la representación debe ser inclusiva en todos los sentidos. The Mitchells vs. The Machines está disponible en Netflix. Véanla solas, solos, con su pareja, con amigos, con hijas, hijos, con sus padres, madres. En verdad, esa es una película apta para todas las personas y es de esas que son perfectas para un día en que quieres relajarte. Igual si ya la vieron, recomiendo que vuelvan a verla porque les juro que van a captar referencias que no habían captado antes. Les repito, está disponible en Netflix. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio que terminó estando lleno de Pride y fue sin querer, ¿eh? O sea, conforme iba investigando y leyendo de cómo le hicieron para que Sony aceptara tener una protagonista queer, lo importante y clave que fue la intervención de Nissi Nichols, esta artista que escribió la carta. O sea, no me imagino lo orgullosa que debe estar de sí misma al ver que logró que una película infantil tuviese como protagonista a una chica adolescente que evidentemente forma parte de la comunidad. Pero bueno, si ya vieron la película, cuéntenme cuántas y cuáles referencias a la cultura pop cacharon, cuáles fueron sus favoritas. La mía es definitivamente ese momento súper Kill Bill. Está cañón, es súper gracioso, lo amo. En Story les estaré dejando algunas de estas referencias para que estén al pendiente en @creditospodcast, donde también les invito a que me hagan recomendaciones de películas, actrices, directoras, historias que les gustaría que analice por acá. Les recuerdo @creditospodcast en Instagram. Y ya por último, si les gustó el episodio o el proyecto o ambos, les recomiendo 2 cosas. La primera, darle seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando y si activan la campanita les llegará una notificación cada martes cuando un episodio nuevo ya esté publicado. Y la segunda, recomendar este proyecto y compartirlo en redes sociales y con las personas que saben que les pueda interesar. Nuevamente, muchas gracias y me escuchan el próximo martes con otro episodio de Créditos Finales. Bye. Mis fuentes fueron los artículos The Mitchells vs. The Machines publicado en Wikipedia, The Mitchells vs. The Machines Creators Convince Executives to Make the Movies Lead Queer de BusinessInsider.com y The History of Feminist Movements and Animated Films de The Women of Cinema. Si deje un dato erróneo, reclámenlo a mis fuentes, no a mí. Bye.